Igual a algunos no les va a gustar lo que vamos a ver en este vídeo, pero son cosas que se están oyendo poco o no se están oyendo. Y siempre considero que es importante que tengamos todos los datos para que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Y raras son todas las afirmaciones de David Cross que han sido expresadas hace poco como declaración jurada en la reciente audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, este es un vídeo que complementa a este anterior que os dejaré por aquí, así que si no lo habéis visto todavía, os recomiendo que lo veáis primero. Recordemos que algunas de las afirmaciones de Cross se refieren a que existirían programas secretos del Departamento de Defensa que contarían con vehículos parciales o completos recuperados de procedencia exótica y restos biológicos no humanos. Programas que precisamente el Congreso es el organismo encargado de supervisarlos. Desconocería por completo. Y si recordáis, nos vendieron esta audiencia como la desclasificación y la revelación de todo. Nos hypearon un montón por todos los lados con esto. Y finalmente no hubo nada de revelación en el evento. Pero antes de entrar en materia, voy a hacer el mismo disclaimer que hice en el otro vídeo. A mí me encantaría, de corazón, que todo sea verdad, que se presenten pruebas y finalmente se revele la verdad al mundo. Pero por mucho que nos estén diciendo ahora lo que queremos oír, no puedo dejar de plantearme el por qué ahora sí y de considerar algunas banderitas rojas que vamos a ver en este vídeo. Además, deciros también que si alguien no está de acuerdo con lo que voy a exponer, a mí me parece estupendo. Creo que es algo bueno que haya diversidad de opinión. Solo voy a exponer algunos datos y hacer algunas preguntas en voz alta. Así que, dicho todo esto, vamos a ver a algunas de estas banderitas rojas. Primero, no se presentó prueba alguna en esta audiencia, cosa que, por cierto, dejó a mucha gente que esperaba la revelación, pues bastante decepcionados. Segundo, Rush específicamente no contó nada que no hubiera dicho ya en previas declaraciones en medios de comunicación. Y para cualquier otra cosa, pues tenía la excusa perfecta. No puedo comentarlo aquí, está clasificado. Os lo puedo decir en una audiencia cerrada. And that's all I'll say publicly, but I can provide more details in a closed environment. I will give you generalities. I can get very specific in a closed session. In a closed setting, I can tell you the specific. I'd be happy to give you that in a closed environment. I can tell you specifically. Algo parecido a lo que hacía Elizondo cuando tenía que enfrentarse a alguna pregunta difícil. Es extraño, además, que un informante que sale a la luz pública argumentando que el mundo necesita saberlo, luego ante el Congreso se niegue a decir las cosas públicamente y siga con los protocolos del Pentágono. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Por qué no podía hablar entonces? Contaba con esta nueva protección de denunciantes. Tengamos en cuenta que esto es una ley a cuya redacción, ojo, asistió el propio Grush, que establece que cualquier persona con información relevante sobre WAPs puede compartirla con el Congreso sin ningún tipo de represalias, anulando cualquier acuerdo de no divulgación que pudiera haberse firmado previamente. Pequeña corrección, porque me estoy leyendo otra de estas leyes y las enmiendas y tal, y creo que sí que se especifica que si la información está protegida, no la podrían revelar públicamente, pero sí a los miembros del Congreso, cosa que creo que al final no pasó, pero eso lo veremos un poco más adelante. Y perdonadme, pero es que el lenguaje legal ya me pierde y más en inglés. Pero vamos, que si pueden compartir la información con el Congreso, pero no con nosotros, pues nos quedamos como estábamos. Como cuarto punto, cabe mencionar también las afirmaciones de Grush en esta audiencia de que ha llegado a temer por su vida por hacer lo que está haciendo. In the last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues? Yes, personally. Algo ciertamente creíble, pero extraño, teniendo en cuenta, como vimos en el vídeo anterior,
que nada de lo que está contando públicamente está clasificado. Quinto, y este es un punto importante, resulta que tras la audiencia, algunos miembros del Congreso solicitaron que para poder hablar con Grush en privado se les habilitara una sala SCIF, que son las siglas en inglés de Instalación de Información Compartimentada Sensible. Es decir, un sitio en el que se han tomado precauciones para que nada de lo que se diga salga de ahí. Que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas. Vegas, Vegas, Vegas. Bueno, pues después no se les concedió, porque Grush ya no tiene las credenciales de seguridad para ello. We tried to get in a skiff with David Grush, and we were told no, because he does not have security clearance, which is bogus. ¿Cuándo se las quitaron? ¿Cuando comenzó a hablar con Knapp y compañía, quizás? El mismo congresista apareció también en una entrevista en News Nation afirmando que personal del Congreso le había dicho que Grush no era considerado un testigo fiable, aunque él no parecía estar de acuerdo. And staff members told us that David Grush wasn't reliable. Sexto, ¿os habéis fijado que en primera fila estaban sentados George Knapp y Jeremy Corbell? Ya os comenté en el vídeo anterior que un año antes de todo esto, Grush estaba pasándose por convenciones de Star Trek en las que estaba también Knapp y se les pudo ver juntos. Al lado de donde estaban sentados había asientos reservados y asientos reservados para testigos. Es decir, que se esperaba que alguien más apareciera para testificar, cosa que no pasó. ¿Quién debía ser esta persona y por qué no apareció? Muchos, por cierto, estaban esperando que fuera a ser Bob Lazar, que contó la misma historia que Grush ya en su momento, y que salió a la luz pública de la mano de George Knapp. Aunque he escuchado que iban a ser en principio los mismos Knapp y Corbell, iban a ser testigos también. Séptimo es que pasa otra cosa con Knapp y Corbell, y es que, ¿veis a este congresista, Tim Burchett? Bueno, pues es muy amigui de estos dos, por lo menos es lo que yo creo. Also, I know I saw it in the crowd there, George Knapp, my buddy Jeremy Corbell. Podemos especular que quizás le convencieran a él para que finalmente se montara esta audiencia. Entonces, como punto octavo, nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Es por un sentimiento genuino de divulgación o hay algo más? Os cuento, se incidió mucho sobre el peligro para la seguridad nacional. Se dedicó mucho tiempo a hablar de ello, y tanto congresistas como los testigos expresaron ideas similares en este aspecto. To have this conversation, which really, to the heart of it, is about national security. We must always protect our national security. Challenges national security. Specific national security vulnerability. That could also undermine our national security. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes. Address the security and safety issue this topic represents. National security or safety implications. This goes to that national security side. Discuss a topic of grave importance to our national security. It is an urgent national security problem. An existential threat to the national security of the United States. There's certainly some national security concerns. A topic of this significance as it relates to our national security. National security problem. There clearly is a threat to the national security of the United States of America. Que les gustaría que hubiese un sistema transparente, seguro y centralizado para que los pilotos pudieran reportar sus avistamientos. Bueno, pues resulta que los otros dos testigos que estuvieron en la audiencia, los pilotos de combate David Fravor y Ryan Graves, tienen una fundación llamada Americans for Safe Aerospace, para precisamente apoyar a que los pilotos puedan reportar avistamientos de UAPs. Our first witness is Lieutenant Ryan Graves. He's the Executive Director of Americans for Safe Aerospace. Recognizing the need for action and answers, I founded Americans for Safe Aerospace at safeaerospace.org. There needs to be a location where this information is centralized for processing. Right now, we need a system where pilots can report without fear of losing their jobs. There's no system to actually report UAPs. I don't think there has been a proper reporting system to gather those reports. What we need is real transparency in a reporting system. But they do not have any reporting system that they can send this to. Commercial pilots that have reached out to me through Americans for Safe Aerospace are doing so because they don't feel there's another way for them to report this safety issue. Esto es muy interesante porque, y esto es pura opinión y especulación mía, ¿no será que ellos quieren ser ese organismo para los reportes con financiación del Congreso y que por esto se haya montado todo este tinglado?
para conseguir los fondos aprovechando como excusa la seguridad nacional. Y una pequeña puntualización. A mí me parece una buena idea la propuesta de que haya un sistema para reportar UAPs. Lo que me planteo es si esta es la forma de conseguir fondos públicos y, si fuera así, también el por qué mezclarlo con la historia de Grush de las naves recuperadas. Repito que nuestro trabajo es hacer preguntas y lo planteo simplemente como una posibilidad, porque, y esto no le sorprenderá a nadie, el dinero suele ser la motivación para muchas cosas. Por cierto, Fravor es uno de los pilotos que se encontraron con el famoso ovni Tic Tac de uno de los 3 vídeos desclasificados del Pentágono. Y Graves, quien afirma que su escuadrón estuvo viendo UAPs todos los días durante un año. No a simple vista, sino en los radares, pero que él mismo nunca vio nada. Y esto plantea otra duda. Como punto 9, que sería que ¿por qué estos testigos y no otros? ¿Por qué no llevar mejor a Jay Stratton, el jefe de Grush en la UAPTF, que tuvo mejores credenciales de seguridad incluso? ¿Por qué no se le llamó a él a testificar? ¿No sería la elección más obvia? ¿O por qué no fue a testificar alguno de los miembros del escuadrón de Graves, que sí hubiera visto algo directamente? ¿No será porque Graves es el fundador de la asociación esta que os digo? Lo mismo pasa con los 40 informantes con los que Grush dice haber hablado. De 40 personas, ¿ni una sola se atrevió a testificar en esta audiencia? Esta era la oportunidad perfecta para obtener testimonios de primera mano, pero a excepción de Fravor, de 3 testigos, 2 son cosas que han contado terceras personas, que ellos no vieron nada directamente. Y con el que sí que presenció algo directamente tenemos una incongruencia, porque Fravor afirmó en el Congreso que su encuentro duró unos 5 minutos. What we saw with 4 sets of eyes over a 5-minute period, still, there's nothing, we have nothing close to it. It was amazing to see. Pero la piloto que iba justo al lado suyo en su avión dice que no es así, que fueron 10 segundos, que no es una diferencia pequeña. En 10 segundos poco te da tiempo a verla, ¿verdad? Por no mencionar que el hecho de que ya aparezca una discrepancia en 2 testigos que estuvieron literalmente uno al lado del otro es de banderita roja. Como 10º punto, mencionar que ¿sabéis quiénes más están en esta organización? Gary Nolan, que ya hemos visto en el vídeo anterior que había metido a Grush en una fundación suya. Pero es que también están metidos, pues otra vez, uno de los del grupete de siempre, Christopher Mellon. Es otra vez el mismo grupo, las mismas personas, algunas de ellas que sobradamente se ha demostrado que presentan incongruencias en sus narrativas. Y el hecho de que siempre sean los mismos me parece otra banderita roja, como expliqué en el vídeo anterior. Un 10º punto es que, sobre todos estos miembros del Congreso, daba la sensación de que era la primera vez que se acercaban a este tema. Poca idea tienen de todo lo que nosotros, que conocemos la historia del fenómeno, tenemos en consideración. Entonces nos podríamos preguntar si no fuera que entre los periodistas que hemos visto, más también gente que hemos mencionado relacionada con el mundo de la inteligencia, no les hubieran hecho el lío para montar todo esto por otros motivos como lo que acabamos de ver de conseguir financiación con fondos públicos para sus propias asociaciones. Y que además este fuera el motivo por el que se hicieron muy pocas preguntas críticas en la sesión. Punto 10º es otra cosa que me planteo, y es que si tu prueba es que otra persona ha dicho lo mismo y ya está, también sin pruebas, pues volvemos a la casilla de salida, que es lo que últimamente está pasando. Las referencias se las hacen todos entre ellos como si fuera evidencia de su veracidad, pero ninguno tiene pruebas. ¿Qué ha pasado con los informantes que sí han presentado pruebas? Pues que se han enfrentado a consecuencias muy severas. Tomad como ejemplo el caso de Edward Snowden. Punto 13º es que, como menciona el periodista Garrett Graff, David Grush se arriesgó menos con sus declaraciones ante el Congreso que en entrevistas con los medios de comunicación. Y es que hubo cosas que había dicho en prensa que no repitió en la audiencia. Se le notaba que iba como con más cuidado cuando tuvo que repetir la misma historia ante los congresistas.
Fijaros que no son pocas las banderitas rojas que estamos viendo. Como punto 14, mencionar que Grush sigue el mismo patrón de lo que ya llamé en el otro vídeo el fenómeno de los informantes, que venimos viendo desde los años 50. Alguien con credenciales se presenta con afirmaciones muy gordas y finalmente no presenta prueba alguna. Eso sí, luego se hincha a vender libros y a aparecer en documentales. ¿Ha sido una audiencia histórica? Sí, en el sentido de que es la primera vez que se ofrecen testimonios jurados en este contexto sobre el tema OVNI. No en el sentido de que no se ha presentado prueba alguna. Estamos como estábamos. Esto, como siempre digo, que cada uno lo valore y saque sus propias conclusiones. También es reseñable el empujón que ha querido dar el Congreso buscando más transparencia por parte de las agencias de inteligencia. Una pantomima, como sabemos que son capaces de hacer, eso queda al juicio de cada uno. Son simplemente algunas preguntas que me hago en voz alta. Algunas seguramente tendrán una respuesta lógica, otras es posible que queden en el aire y otras, como os he dicho, son simplemente especulación personal. Es cierto que son unos testigos bastante creíbles por sus credenciales. Para mí, personalmente, Fravor y Graves. Con Grush todavía voy a guardar algo de cautela a ver cómo se van desarrollando las cosas. Ojalá todo esto sirva para que alcancemos la tan ansiada meta y que, como ahora se están revolviendo las cosas, salgan pruebas a la luz. Por ejemplo, algunos senadores han mencionado que van a investigar los programas de acceso especial y es posible que salgan nuevas leyes motivadas por todo esto. Como os digo, estaremos a la espera para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos sin aceptar ni descartar las impresionantes afirmaciones que han venido llenando los medios de comunicación. Con la cautela que siempre os comento y haciendo preguntas, que no es algo malo. En resumen, que no digo ni que sí ni que no, solo que tengamos cautela. Tenemos tantas ganas de creer y de que nos digan la verdad que lo que no quiero es que lo aprovechen para manipularnos y que compremos cualquier cosa que nos digan unos organismos de los que sospechamos que llevan mucho tiempo mintiéndonos. Y sí, soy consciente de los recientes papeles que han salido a la luz que demuestran que Grush en un momento fue internado en una institución mental. Pero eso, si queréis, lo vemos en un vídeo aparte porque hay mucho que decir sobre ese tema. Lo voy a dejar aquí. Como siempre, un tema muy raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!